En este módulo vamos a hablar sobre los conceptos más importantes de la industria del petróleo y gas en la Argentina. Vamos a comenzar describiendo petróleo y gas como producto natural. Vamos a definir los lugares que llamamos cuencas sedimentarias donde vamos a ir a buscar y donde producimos esos productos. Hacemos una revisión histórica sobre cuáles son los antecedentes, cómo empezamos, cómo Argentina se convierte tempranamente en un país petrolero. Hablamos un poco de la organización de la industria en Argentina y en el mundo y en los impactos que esta industria tiene en el desarrollo y sobre todo en frente a la nueva frontera, el potencial exploratorio en el mar. Petróleo y gas son productos naturales, genéricos, hay muy diferentes calidades, se encuentran petróleos negros, pesados, viscosos, como estos, o también otros muy livianos, como este de un color ladrillo rojizo, y también el gas natural es de la misma familia, son esencialmente los mismos productos, obtenidos a lo largo de procesos geológicos de millones de años, en determinadas condiciones que vamos a examinar a continuación, y que se diferencian únicamente en la forma de presentación en la naturaleza. Unos son líquidos, algunos líquidos muy viscosos, muy densos, oscuros, otros son líquidos livianos, de la apariencia de una gasolina, de un solvente, e incluso algunos son gaseosos, tal como el gas natural que conocemos de la cocina, de la estufa. ¿Cómo empieza, cómo se produce esta sustancia en la naturaleza? Tenemos que entender que todos los fenómenos que tienen que ver con la generación de petróleo y gas ocurren en el interior de la corteza terrestre, a miles de metros de profundidad, en determinadas regiones que llamamos cuencas sedimentarias donde se dan determinadas condiciones. Esos procesos abarcan tiempos de millones de años, con lo cual la mente tiene que adaptarse a una escala de tiempo que no es esencialmente humana. Vamos a hablar de procesos que ocurren a lo largo de tiempos geológicos. Cuando la Tierra tenía una configuración distinta de la que presenta hoy, aunque los fenómenos que moldean la corteza terrestre, las fuerzas internas que quiebran la corteza, que la desplazan, que la comprimen, que la chocan, que la arrugan, y los procesos externos, la erosión de la atmósfera, de los ríos, de los vientos, de los hielos, las temperaturas extremas, moldean la corteza terrestre. En esta imagen estamos mostrando una sección de la corteza en lo que llamamos una cuenca sedimentaria. Si perforáramos imaginariamente un pozo, vamos a encontrar capas de rocas, y cuanto más profunda vamos a encontrar rocas más compactas, más duras, pero siempre compartiendo el origen común. En ese lugar se acumularon durante millones de años sedimentos, se compactaron, se consolidaron para formar rocas, y en ese ambiente subterráneo, en el interior de esa roca, es donde van a ocurrir los fenómenos, los procesos que describimos y que van a terminar con la acumulación de petróleo y gas. Vamos a referirnos en especial a un tipo de roca sedimentaria que corresponde a una sedimentación de ambiente muy tranquilo, por ejemplo, el fondo de un lago muy profundo, el mar, donde el sedimento que llega es un sedimento de grano muy, muy fino y que tiene incorporado cantidades importantes, 5 o 10%, de materia orgánica. Materia orgánica microscópica, capaz de ser transportada, arrastrada y depositada junto con estos sedimentos muy finos. Estamos hablando de un sedimento que constituye el limo del fondo del mar, por ejemplo. En alguna época, cuando la vida en la Tierra es abundante, floreciente, esos sedimentos incorporan materia orgánica
de carácter microscópico. No pensemos en grandes animales, que eran muy pocos, que normalmente su descomposición ocurre en superficie. Estamos pensando en un material suficientemente pequeño, suficientemente fragmentos tan chicos que son capaces de ser transportados y depositados junto con el limo del fondo del mar. Esa roca, formada a partir de esa masa de sedimentos, una muestra de la cual estoy mostrando acá, es lo que vamos a llamar roca generadora o roca madre. Es una roca que a la textura parece un vidrio, parece un mármol. Si la miráramos con un microscopio, necesitaríamos casi microscopía electrónica, podríamos distinguir los fragmentos y entre esos fragmentos de roca la materia orgánica que ha sido depositada junto con estos. En el proceso geológico de millones de años, esa materia orgánica, sumergida a miles de metros de profundidad, tapada por otras capas de roca, en un ambiente de alta temperatura y presión, va a ir transformándose físico-químicamente hasta originar nuevas moléculas, hidrocarburos, moléculas formadas por carbono e hidrógeno, que son la base de petróleo y gas. Esta roca no tiene una capacidad de almacenaje suficiente como para guardar, retener las moléculas de hidrocarburos que se van formando. Estas moléculas terminan comprimidas con una presión tan alta que terminan fracturando esa roca, fisurándola y produciendo vías de escape en un proceso que se va a llamar migración de las moléculas de hidrocarburos formadas, que van a terminar alojadas en otro tipo de rocas. Rocas también sedimentarias, que también vamos a encontrar en la cuenca sedimentaria, pero ahora rocas que tienen porosidad y permeabilidad. La textura de esta roca es una textura arenosa, granulosa. Los granos en este tipo de roca, que técnicamente definiríamos como una arenisca mediana gruesa, son perceptibles a simple vista. Entre los granos hay poros, espacios disponibles para almacenar hidrocarburos. Inicialmente esos poros están llenos de agua. Con el proceso de migración se va a producir el reemplazo del agua por hidrocarburos y este proceso a lo largo de los tiempos geológicos va a permitir la acumulación. Elemento esencial de esta acumulación va a ser el sello, conformando una trampa geológica que impide que la migración prosiga hasta llegar a superficie. Por esa razón vamos a encontrar en determinados lugares de las cuencas sedimentarias estructuras en subsuelo que contienen hidrocarburos, que contienen petróleo y gas. En Argentina tenemos identificadas unas 25 cuencas sedimentarias. No todas son productivas, algunas, 5, que están marcadas en este esquema con un color más claro, han demostrado la existencia y la capacidad de producir comercialmente petróleo y gas a lo largo de más de 100 años. Las otras no pueden descartarse como eventualmente productivas hasta tanto se hayan completado los estudios. Estos estudios, en algunos casos más avanzados, en algunos casos apenas incipientes, demuestran el potencial de estas cuencas. En particular, son interesantes para la Argentina las cuencas offshore, las cuencas del mar, que tienen un enorme potencial y del que vamos a hablar más adelante. Las cuencas productivas, las cuencas históricas de la Argentina, cuenca del noroeste en Salta y Jujuy, cuenca cuyana o triásica en Mendoza, cuenca neuquina que abarca desde el sur de Mendoza, Neuquén, parte de La Pampa y Río Negro, cuenca del Golfo San Jorge entre Chubut y Santa Cruz, y cuenca austral, sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego, y se extiende hasta el mar. Esas 5 cuencas han estado en producción desde finales del siglo XIX. Es decir, son cuencas maduras, donde los grados de exploración variables, pero siempre elevados, demuestran que la posibilidad de encontrar grandes yacimientos es muy baja, pero que sin embargo todavía tienen un potencial productivo asociado a la optimización de los procesos de producción en los campos maduros y eventualmente a la exploración complementaria.
el horizonte de la exploración en el mar es totalmente distinto. Allí sí el potencial puede ser muy grande, pero también lo es el riesgo. Desde los aspectos históricos de la industria en la Argentina, hay que empezar por reconocer un hecho que debemos reconocer el desarrollo desde los etapas más tempranas de los aspectos estructurales hacia 1860, cuando la Argentina se organiza como país, es un país que no tiene económica argentina. El siglo XIX es el siglo del carbón. Argentina no tuvo producción de carbón y de hecho no hay yacimientos de carbón relevantes en el territorio argentino, incluso hasta hoy, y la producción que hay es apenas marginal. Es decir, Argentina se desarrolla en la era del carbón con carbón importado. Para los ferrocarriles, una de las redes ferrocarrileras más importantes del mundo, y para la incipiente generación de energía eléctrica, por ejemplo, o las pocas industrias que necesitaban máquinas de vapor, todo el carbón que se usaba en la Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era carbón importado. Esto marca un carácter estructural de dificultad de acceso a la energía que va a influir en múltiples aspectos del desarrollo social y económico. No puede escindirse esta dificultad del acceso a las fuentes energéticas de los orígenes de la Argentina. Hacia final del siglo XIX, cuando el petróleo empieza a conocerse en el mundo, inicialmente como base para producir querosene de iluminación, y más tarde, ya con la incorporación de los combustibles líquidos en las flotas, inicialmente en Inglaterra, Alemania y rápidamente en los demás países, también como base para los combustibles de los motores y de las calderas, el petróleo empieza a ser también objeto de atención en la Argentina. Hay indicios o inicios pioneros en Jujuy hacia 1880 y en Mendoza en 1885, cuando por iniciativa de políticos locales, Emilio Civit y demás, de alguna manera atraen a un ingeniero alemán que trabajaba en Buenos Aires en una industria metalúrgica, el ingeniero Carlo Fader, que es el que va a encabezar la primera exploración y explotación industrial de petróleo en territorio argentino, con tecnologías de último momento traídas de Europa y con capitales reunidos entre empresarios locales para dar soporte a ese emprendimiento. Ese yacimiento es el yacimiento Cacheuta, se desarrolla, consiguen perforar pozos y producir petróleo, transportar el petróleo en el primer oleoducto de acero de Sudamérica a San Vicente, donde hacen la primera refinería, producir querosene, envasarlo y transportarlo por ferrocarril para abastecer a usinas de iluminación en Mendoza, San Luis, Córdoba y también para ser usado en el ferrocarril. Es decir, es un emprendimiento pionero que todavía sigue funcionando porque el yacimiento está todavía en producción. Ese emprendimiento va a fracasar. El proyecto de Fader, que también se integra con una usina en el río Mendoza, es decir, es un emprendimiento muy interesante desde el punto de vista energético, va a fracasar en el medio de la crisis de 1890 y eso no va a ser un límite para que el interés en el desarrollo de yacimientos petroleros continúe y se profundiza. Es el Estado en el que en 1904 toma la iniciativa comisionando a una comisión dependiente del Ministerio de Agricultura para explorar el subsuelo en busca y mapear, hacer lo que se llama el mapa geológico de la República, en busca de recursos, principalmente de agua subterránea, pero también de carbón y petróleo. En este marco, y buscando en una perforación que busca agua en Comodoro Rivadavia, una colonia en la provincia de Chubut, es que se produce el hallazgo fortuito, pero no inesperado, diríamos, de petróleo en el pozo número 2. A 525 metros de profundidad. Ese descubrimiento
marca un antes y un después por varias razones. Primero, Argentina, que hasta ese momento carecía de fuentes energéticas propias, encuentra lo que podría ser el futuro energético. Segundo, ese descubrimiento se produce en un territorio nacional y por una comisión del Estado Nacional. Un carácter estatal que va a dar la impronta a todo el desarrollo de la industria en el siglo XX. En 1922, poco después, el presidente Irigoyen crea YPF como administración de los yacimientos petrolíferos fiscales en una forma de darle autonomía para la gestión del presupuesto y cierta independencia de gestión, dándole una dinámica que la administración estatal desde el ministerio no podía darle. Y poco después, durante el gobierno del presidente Alvear, se nombra presidente de YPF al general Mosconi, general ingeniero Enrique Mosconi. Mosconi es el que va a transformar lo que era una organización o una repartición estatal en una empresa petrolera. Y le va a dotar de una personalidad, de una impronta que la va a acompañar por todo el siglo. YPF es, de alguna manera, la imagen de lo que Mosconi pensó que YPF tenía que ser como compañía nacional productora de petróleo y gas. En 1925, en un paso realmente muy significativo para la industria, se termina la refinería de La Plata, la primera refinería estatal, propiedad de YPF en la Argentina. En ese momento ya funcionaban varias otras refinerías, tanto en Comodoro Rivadavia como en Buenos Aires y las zonas cercanas, todas manejadas por empresas privadas, pero YPF se propone y construye en un tiempo récord de algo más de 2 años la primera refinería estatal. Poco tiempo después la van a ampliar. Hacia 1925 la refinería está funcionando. YPF ya tiene asegurado redes de abastecimiento que llegan a todos los puntos, a todas las ciudades del país, y se convierte en un ejemplo de escala regional. El marco regulatorio de la industria en la Argentina ha recorrido también sucesivas modificaciones a partir de que no había una legislación específica para hidrocarburos ni en Argentina ni en el mundo, porque se trataba de un producto nuevo, algo que irrumpía en el mercado y que iba a generar una dinámica propia. Los primeros descubrimientos se rigen, las primeras explotaciones, los primeros proyectos, se van a regir por el Código de Minería, que es de alrededor de 1867-68. El Código de Minería era un código liberal, permisivo, pero no estaba preparado para regular normativamente una industria que tiene una dinámica distinta a la minera. Se requieren superficies de exploración mayores, tiempos mayores. Pensemos que para perforar un pozo exploratorio en esa época se demoraba años. Entonces los plazos del Código de Minería para manifestar o para cerrar el periodo exploratorio y manifestar el interés de desarrollo resultaban exiguos. Se ve rápidamente la necesidad de regular, pero ahí se empiezan a cruzar intereses opuestos. Por un lado, entre los intereses del puerto importador y comerciante y los intereses de las regiones interiores que tenían recursos para desarrollar, particularmente Mendoza y Salta, en ese momento, que eran las que estaban institucionalmente más organizadas. Por otro lado, la nación quiere asegurarse el poder de policía sobre la nueva industria y las provincias reclaman también su autonomía. El hecho de que la industria requiera de capitales y tecnologías en volúmenes que la Argentina no podía proveer hace necesario definir cuál va a ser la relación de dependencia con el capital extranjero. Esas son las discusiones que van a atravesar a la Argentina en las primeras décadas del siglo XX, hasta que
recién en 1967 se va a conseguir promulgar la primera ley específica para hidrocarburos, la ley 17319, que es una ley que reconoce la propiedad del recurso por parte del Estado, como lo recogen casi todas las legislaciones del mundo, pero asigna al Estado la facultad de explotarlo por sí o concesionar a particulares la explotación bajo determinadas condiciones. Esta ley sigue vigente con algunas modificaciones. Entre 1989 y 1992 se produce una de las transformaciones más importantes cuando se desregula totalmente el control estatal sobre la economía, se abre el capital de YPF, se incorporan capitales privados, la compañía se convierte en una compañía de acciones, una sociedad pública por acciones con control estatal, y poco tiempo después, cerca ya de los fines de los años 90, esa compañía va a ser totalmente privatizada con la venta del resto del paquete accionario y el control a la compañía Repsol española. En 2007 se va a modificar la ley 17319 para reconocer la propiedad de las provincias que ya había sido otorgada por la Constitución del 94 sobre los recursos y darle efectiva jurisdicción con la transferencia de los contratos de explotación que venían de antes. Hacia el año 2000-2005 entonces tenemos la ley vigente 17319 modificada por la Ley de Reforma del Estado y por la Ley 26197 que distribuye o reconoce la jurisdicción de las provincias, y tenemos a YPF como una compañía privada coexistiendo con otras compañías nacionales y extranjeras del sector privado en la explotación del recurso. YPF mantiene una preeminencia por ser la principal productora de petróleo y gas, pero ya ahora compite, al menos inicialmente, en igualdad de condiciones con otras compañías. En 2012, cuando ya la realidad de Vaca Muerta se empieza a notar en el panorama petrolero, es necesario revisar esta ley, se va, o por lo menos acondicionar esta ley para lo que se van a llamar recursos no convencionales, y entonces hacia 2012, previamente expropiar nuevamente parte del capital de YPF para retomar el control por parte del Estado, y en 2014 se va a hacer entonces una nueva ley que extiende la jurisdicción del Estado y la normativa a lo que se van a llamar recursos no convencionales. La norma en Argentina, las normas vigentes, prevén para la industria un régimen que se basa en el modelo de concesiones de explotación, es decir, el Estado va a ceder a un particular por un plazo determinado y sobre una superficie especificada a cambio de determinadas contraprestaciones que también quedan fijadas, la posibilidad de explotar los recursos de petróleo y gas en tanto se cumplan estas normas establecidas en el contrato. ¿Cómo se accede a una concesión? El paso previo es lo que se llama un permiso de exploración. Los permisos son también cesiones que se hacen a particulares para que busquen a su riesgo y usando las tecnologías disponibles y con sus propias capacidades técnicas y financieras, recursos de petróleo y gas en subsuelo. Este permiso de exploración se dan por un plazo máximo de 3 años en tierra y 4 años en mar, o para no convencionales, que pueden ser prorrogados siempre reduciendo la superficie sobre la que se va a trabajar y comprometiendo nuevas obras y trabajos de exploración. Si al cabo de este periodo se produce un descubrimiento,
el particular tiene el derecho, aunque no la obligación, de reclamar una concesión. El Estado le va a pedir, para concederle una concesión de explotación, un plan de desarrollo. Ese plan debe incluir la superficie, los productos, los pronósticos de producción, las calidades, las inversiones, cuántos pozos, qué tipo de pozos, los sistemas de producción a implementar, las personas, la capacitación, el origen de los capitales y fundamentalmente un estudio de impacto ambiental previo. Lo mismo se requiere para el permiso de exploración, que es la llave para acceder a cualquier tipo de proyecto. Estas concesiones de explotación, cuando se otorgan, se reconocen por un plazo de 25 años prorrogable por periodos de 10, siempre a cambio de nuevos compromisos y una suba en las regalías. Y en offshore los periodos son de 30, prorrogable por periodos de 10, y en no convencionales, reconociendo el tipo de explotación que es el no convencional, son por 35, renovables por 10. En todos los casos, el Estado tiene derecho de auditar y eventualmente suspender la licencia si no se respetan las normas y las mejores prácticas. Cambiamos ahora de tema, hablemos de la organización de la industria, los segmentos de la industria. Históricamente, viene de la época inicial, de las primeras etapas de los desarrollos pioneros en Estados Unidos, Rockefeller y demás. La industria tiende a la integración, es decir, producir, transportar, refinar y vender. A medida que la industria avanza y se torna más compleja y más competitiva, aparecen diferenciaciones, por eso hablamos de segmento. Hay un segmento, el upstream, llamado exploración y producción de petróleo y gas, que es una operación esencialmente minera, de subsuelo, de riesgo, y que ocurre allí donde está el recurso. Ese es el segmento upstream. Hay compañías que solo hacen upstream. El otro segmento es un segmento industrial, de industria de proceso. La refinación o destilación ocurre donde están los mercados. Las grandes refinerías están cerca de los puertos y cerca de los mercados porque es más fácil transportar petróleo que subproductos. Estos segmentos tienen características diferentes y hay compañías que los unen con el viejo modelo que es de Rockefeller y que después Mosconi implementa en Argentina y extiende a toda Latinoamérica como modelo, como ejemplo, pero también hay industrias, empresas en la industria que están especializadas en uno de los dos segmentos. En Argentina, por ejemplo, tenemos compañías como Pluspetrol, que son operadores de primer nivel, pero no refinan, mientras que tenemos en otros países compañías que solo refinan, como CICO en Estados Unidos. Hay ventajas tanto en el modelo integrado como en el modelo especializado, y hay también culturas de la integración o de la especialización. En general, las compañías estatales o de control estatal, como es YPF o Petrobras, por ejemplo, son siempre compañías integradas. El impacto del petróleo y el gas en el desarrollo del país se puede mirar desde distintos aspectos. El primero, el más importante y el que hay que destacar siempre, es que no hay ninguna oportunidad de desarrollo para nuestro país ni para ningún otro si no hay un suministro sustentable, competitivo y progresivo de la energía. Con esto quiero decir tener un recurso que garantice también el desarrollo futuro,
Tiene que ser competitivo porque los precios de ese recurso, de la energía en general en el país, tienen que de alguna manera corresponderse con los costos, pero también tienen que atender necesidades de recurso esencial, tanto para las personas como para el desarrollo de la industria. Es decir, el precio de la energía no es indiferente frente a las oportunidades de desarrollo, de industrialización o de desarrollo social. El otro aspecto de desarrollo implica que, por ser petróleo y gas natural, recursos que se encuentran en zonas donde la naturaleza lo dispuso y que en un país grande como el nuestro son zonas muy dispersas, actúan también como catalizador del desarrollo regional. En Argentina, que podemos exhibir con orgullo como ejemplo de escala global, una red de gasoductos, una red de líneas eléctricas que vincula prácticamente todo el territorio de la República, petróleo y gas natural han actuado también como núcleos de desarrollo regional en lugares como la Patagonia o el norte del país, donde otros recursos eran más escasos o donde las posibilidades de erradicar población eran mucho menores. De esta manera se puede decir que nosotros tenemos en Argentina lugares como Campo Durán en la frontera con Bolivia o como Comodoro Rivadavia o Cañadón Seco en el extremo sur, que se han desarrollado y han desarrollado comunidades muy dinámicas, vibrantes, económicamente superactivas a partir de los descubrimientos de petróleo. Un ejemplo del impacto que tienen para las economías regionales la industria de petróleo y gas lo tenemos en estas cifras que estamos mostrando en el gráfico, donde se ve la participación de petróleo y gas en el Producto Bruto Geográfico de dos de las principales provincias petroleras argentinas, Neuquén y Chubut. Fijémonos que, si bien es cierto, ambas provincias tienden a la diversificación, hay un piso de un 30-35%, es decir, la tercera parte de los recursos de estas provincias provienen de la industria del petróleo y gas. Una parte va a provenir como aporte directo de regalía, que se cobra en boca de pozo, en el valor del producto en el momento de la producción. Otra parte va a venir en términos de servicios y valor agregado, de lo cual vamos a hablar más adelante. Respecto del potencial de los recursos offshore, podemos decir que Argentina tiene una de las plataformas inexploradas más grandes del mundo. Esto ha llamado la atención durante mucho tiempo y, si bien es cierto, siempre tuvimos alternativas más cercanas, más factibles. Desde el año 2018 estamos comprometidos en escala nacional en un proyecto de desarrollo de los recursos del mar. Esto tiene una importancia desde el punto de vista de una afirmación efectiva desde los derechos soberanos, de la presencia argentina sobre su plataforma, y tiene también una implicancia de desarrollo porque conocer, mapear los recursos del territorio es una herramienta esencial de la planificación del desarrollo futuro. Necesitamos conocer qué recursos hay ahí para poder planificar cómo nos vamos a mover hacia el futuro. El resultado que tuvo esta licitación 1, el Plan 1, de 15 empresas de primer nivel internacional comprometiendo inversiones de centenares de millones de dólares en este proyecto exploratorio a su solo riesgo, es un ejemplo del extraordinario interés que despierta el potencial de los recursos offshore de la Argentina.